aquí en el sur, en Ciudad Jardín. Gloria al Señor. Y agradezco pues al pastor José Luis Valencia por la invitación para estar aquí predicando la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es un privilegio. Amén. No tanto predicar la palabra de Dios, aunque lo es, pero es un privilegio que todos nosotros que estamos acá estemos buscando de Dios, estemos en los caminos de Dios. Podríamos estar hoy trasnochados, pasando un guayabo, pero a Dios le plació que nosotros estuviéramos apartados para su gloria y para su honra, ¿cierto? Y nos destinó para que en esta mañana estuviéramos aquí adorándolo a Él. Gloria al Señor Jesús. Así que es un privilegio estar en los caminos del Señor. Es un privilegio para los amigos que están en esta mañana también con nosotros, que Dios lo haya mirado y lo haya atraído con cuerdas de amor, para que hoy también fuera copartícipe con nosotros de estas bendiciones. Yo sé que Dios tiene cosas muy grandes para nuestros amigos también. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y vamos a hacerlo en Juan capítulo 3, Evangelio según Juan el apóstol. El capítulo 3, el versículo 14. Juan capítulo 3, verso 14. Amén. Y agradezco al comité de DECOM, si me colaboran ahora con unos textos bíblicos, porque estamos en una escuela dominical y vamos a aprender en esta mañana. Amén. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Bueno, el tema en esta mañana se titula La serpiente de bronce. Vamos a hablar de la serpiente de bronce. Y es curioso el texto que acabamos de leer, porque Jesús, Él hablando a Nicodemo, le dice esas palabras, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y para esto tendríamos que irnos para el libro de los Números, el capítulo 21, no lo vamos a leer ahorita, pero los que les gusta apuntar, ahí está la historia de Moisés con el pueblo de Israel en el desierto rumbo a tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel recibía de Dios muchas bendiciones. Amén. Recibía maná que Dios mismo le enviaba del cielo. Era un alimento espiritual, un alimento traído de los mismos cielos. Pues era material porque ellos lo comían y con eso se saciaban. Pero espiritual en el sentido de que no era hecho por hombres, sino Dios mismo era el que había hecho este alimento y se los enviaba a ellos en el desierto. Y les mandaba carne también. O sea que eso era un milagro. El maná era un milagro de Dios todos los días. 40 años en el desierto. Ellos nunca les faltó alimento enviado de Dios. Pero ellos se cansaron de lo mismo. Aunque venía de parte de Dios, se cansaron de lo mismo. Y anhelaban volver a Egipto y comer lo que ellos comían en Egipto. Y se cansaron de lo que Dios les daba. Qué triste es que uno, lo que es sobrenatural, porque esto era algo sobrenatural, ellos veían una nube en el día, veían una columna de fuego en la noche, pero ya se les había hecho eso tan normal que se les había olvidado que el Dios que tenían allí en medio de ellos era el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que los estaba sustentando a ellos y el que les había prometido llevarlos a una tierra prometida. No podemos nosotros
volver lo sobrenatural natural. No podemos nosotros acostumbrarnos ya a las cosas de Dios, que se nos hace una rutina y que ya nos cansamos, como le pasó al pueblo de Israel. Y a raíz de eso, de que ellos murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, Dios le envió unas serpientes doradas, por eso se llama de bronce, por el color, pero unas serpientes doradas que los mordían, ellos se enfermaban y muchos murieron, iban muriendo allí. Entonces Dios le dice a Moisés, porque el pueblo de Israel le clamó a Dios, se arrepintió. Y qué buena enseñanza nos da el pueblo de Israel, hermanos, porque aunque ellos eran muy testarudos, aunque ellos le fallaban a Dios, murmuraban, ellos buscaban otra vez a Dios y Dios los escuchaba. ¿Cuántos saben en esta mañana que Dios nos escucha? Amén. Y entonces le clamaron, le pidieron a Moisés que orara por ellos a Dios. Y Moisés intercedió, oró a Dios y Dios le dijo: hágase una serpiente de bronce. Le dice a Moisés: hágase una serpiente de bronce. Bueno, una imagen. Le está diciendo Dios que se haga una imagen. ¿Y por qué si Dios prohíbe las imágenes? ¿Cierto? Pero Dios le dice que haga una imagen. Ahora, esta imagen, esta serpiente tallada en bronce, tenía un propósito temporal. Y ese propósito, una vez cumplido, pues esa imagen tenía que ya no servía para ese propósito. Desafortunadamente, el pueblo de Israel, esa serpiente de bronce la convirtió en un símbolo de idolatría y la adoraron por casi 500 años, hasta que llegó un rey llamado Ezequías. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 18:4, vemos la historia que esa serpiente de bronce que el pueblo de Israel había adorado durante 500 años, la desmenuzó, la destruyó. Es decir que aquí el Señor no estaba haciendo un ídolo, estaba mostrando un símbolo de algo que vamos a aprender en esta mañana, de esa serpiente de bronce. El Señor le dice: hágase esa serpiente de bronce y clávela en un asta. Esa fue la orden. Clávela, póngala en un asta en lo alto, de forma tal que cualquiera que sea mordido por la serpiente y mire a esa serpiente de bronce, entonces es sano de su enfermedad. Y así pasó. Entonces Moisés hizo la serpiente, la gente estaba muriendo, estaba agonizando por el veneno de las serpientes que envió Dios. Pero cuando ellos creyeron a esa palabra y miraban a la serpiente de bronce, eran sanos y paró la mortandad. Ahora, es fácil nosotros entender que Jesús, o entender el simbolismo de Jesucristo, cuando se compara con un cordero, porque Él es el Cordero de Dios, el que fue sacrificado por nuestros pecados. Es fácil nosotros entender el simbolismo de Jesús como vencedor cuando Jesús es comparado como el león de la tribu de Judá. Hasta ahí lo entendemos bien. Incluso lo podemos a Jesús comparar como una paloma cuando se manifestó el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Pero aquí viene la pregunta, mis hermanos, y es: ¿por qué el Señor Jesús se compara con una serpiente? Porque el texto que leímos de Juan 3:14 está diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se estaba refiriendo allí? Claro que se estaba refiriendo al momento en que Jesús iba a ser levantado en una cruz, ¿cierto? Iba a ser crucificado. Que así como esa serpiente estaba ahí en un palo, ¿sí? Así Jesús iba a ser levantado para que todo aquel que mirara a Jesús pues fuera salvo, que eso es lo que nos ha pasado a nosotros que miramos a Jesucristo, ¿cierto? Una vez, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y lo miramos a Él, y como dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Amén.
Pero entonces, aquí la pregunta está, ¿por qué el Señor se compara con una serpiente? Porque a ver ustedes que son lectores de la Biblia, ¿qué simboliza una serpiente en la Biblia? ¿A quién simboliza? El pecado, a Satanás, ¿cierto? La Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, dice en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? El pecado. O sea, la serpiente tiene un simbolismo en la activo, ¿cierto? Relacionado con el mal. De hecho, se utiliza en brujería, en hechicería. La serpiente se utiliza como un símbolo en el satanismo y está relacionado siempre con el diablo, con el pecado, con todo lo negativo, ¿sí? Y aquí es donde miramos, y no sé si usted se haya preguntado eso, ¿sí? ¿Por qué Jesús se compara con esa serpiente si la serpiente está representando el pecado? ¿Por qué? Porque el pecado nació en Satanás. El diablo fue el primero que pecó. Luego el diablo le transmite ese pecado a una serie de ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, y luego el pecado se lo transmite a la humanidad, al ser humano. O sea que la serpiente es símbolo ¿de qué? De pecado, porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra del Señor. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. La serpiente simboliza también la maldición, porque el Señor maldijo a la serpiente y le dijo a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias del campo. Te comerás del polvo de la tierra, te arrastrarás sobre la tierra. No pecado en plural, como desobediencias, como actos de desobediencia, sino el pecado como ese poder negativo que opera en la naturaleza humana, ¿sí? Ahora, la serpiente ¿qué características tenía? ¿Era de qué? De bronce. En la Biblia, el bronce tiene otro simbolismo. En la Biblia, el bronce simboliza el juicio de Dios. En el tabernáculo, el altar de los sacrificios, donde se llevaban los animalitos para ser sacrificados por el pecado, ese altar era de bronce. Y eso estaba simbolizando que sobre ese animalito se iba a llevar el juicio por el pecado de las personas que llegaban a ofrecer ese animal. Cuando Elías oró para que no lloviera, la Biblia dice que el cielo se volvió como de bronce, es decir, había un juicio de Dios para que no lloviera sobre Israel durante 3 años y medio. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 vemos a Jesucristo manifestado, glorificado, y lo vemos sus pies como bronce bruñido, es decir, como alguien que ha pasado por el juicio de Dios. Entonces, en la Biblia el bronce es justamente el metal que representa el juicio de Dios. Entonces vamos uniendo aquí todo este simbolismo bíblico, amén, porque entonces lo que nos está hablando aquí es que el juicio de Dios estaba sobre esa serpiente de bronce, pero que el juicio de Dios también cayó, como dice Isaías 53, sobre Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado. El juicio que deberíamos merecer nosotros por causa del pecado, lo recibió Jesucristo. Amén. En la cruz del Calvario. Por eso el altar de bronce donde se hacían los sacrificios era un símbolo de la cruz de Cristo. Y lo que estamos viendo acá, amén, es que ese juicio de Dios era para derrotar entonces al pecado, a la muerte y al mismo diablo. Vamos a mirarlo acá. Vamos a entender algo. Las serpientes
las serpientes estaban mordiendo a los israelitas en el desierto. Y ellos estaban enfermando y muriendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor haberle ordenado a Moisés que se hiciera la serpiente de bronce y que la clavara en un asta? Nos está diciendo allí que esa serpiente que estaba mordiendo a los israelitas, la miraran que ahora estaba inerte, que estaba muerta, sin vida, clavada en una cruz o en un palo, que estaba allí sin vida. Y lo que estaban, hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, no vemos a Cristo derrotado, no vemos el fracaso de Cristo. Vemos la victoria más grande de toda la historia del universo. Vemos la victoria de Cristo y la derrota del diablo. ¿Sí me hago entender ahora? Cuando Moisés levantó la serpiente, está mostrando la derrota de la serpiente. La que los mordía a ellos, ahora estaba clavada allí en un asta. Ahora, cuando uno ve a Cristo en la cruz, vamos a mirar que lo que el Señor hizo en la cruz fue coger esa serpiente, agarrar esa serpiente que es el diablo y Satanás, y llevarlo a la cruz del Calvario y crucificarlo allá y derrotarlo allá y vencer allá el pecado, la maldición y al mismo diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Ahora mire, ¿por qué el Señor se compara con una serpiente? Porque precisamente, no que el Señor fuera una serpiente, porque por eso se utiliza allí un símil. ¿Cómo? Está diciendo el acto que sucedió allí. Está haciendo una comparación. Pero miren lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda a los Corintios 5, 21. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor allí? Cuando Jesús fue crucificado, aquel que no cometió pecado, nos dice allí, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que Jesús llevó todo el pecado de nosotros en su cuerpo, en su carne, ¿sí? Él, siendo santo, no habiendo cometido ningún pecado, ninguna falta, por amor a nosotros, se hizo pecado. Se hizo el pecado. No es que él hubiera cometido pecado, no podemos malinterpretar esto. Él no hizo pecado, sino que él fue hecho pecado. ¿Qué quiere decir que fue hecho? Que no era pecado. Tuvo que ser hecho pecado para llevar el pecado de todos nosotros y para que el pecado de nosotros fuera crucificado. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vemos el tratamiento de Cristo en la cruz. Número 1, Él se hizo pecado. Pero note, no solo Él se hizo pecado, Él también se hizo maldición. Mire lo que vemos, cómo nos amó el Señor a nosotros. Aleluya. Usted se imagina que Él, siendo santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime de los cielos, se viniera a este mundo a cargar, a contaminarse con el pecado de nosotros. Y sin embargo, el pecado no tuvo poder en Él, porque Él en la cruz tenía un propósito de tomar ese pecado y crucificarlo en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13, miren, Gálatas 3:13 nos está diciendo también que Cristo se hizo por nosotros maldición. Y lo dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Mire, Él se hizo, fue hecho. Él no era maldición, Él es bendito por los siglos. Pero se hizo maldición
hecho maldición por nosotros. Amén. Porque escrito está, y está entre paréntesis, lo explica, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mire, eso lo había escrito Moisés porque Dios se lo había ordenado. Ahora, lo había escrito Moisés cuando ni siquiera la crucifixión existía en el mundo como un castigo, como una pena de muerte. No existía la crucifixión. Para los israelitas era prohibido que se crucificara a un israelita en la ley de Moisés. En la ley de Moisés la pena de muerte era por piedra. Pero si alguien era crucificado, recibía una maldición. Y ahí lo está diciendo, es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Miren lo que está diciendo, eso lo dijo Dios. Se lo dijo a Moisés para que lo escribiera, ¿sí? Y se lo dice Dios sabiendo que Él iba a venir, se iba a hacer carne, iba a morir en la cruz, y por lo tanto esa maldición la iba a recibir Él sobre su propia carne. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Gálatas entonces nos está diciendo que Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. Una cosa es que nos redimió de los pecados. La primera, nos redimió de los pecados. Y otra cosa es que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Pues la ley decía que si usted trataba de ser una buena persona y trataba de guardar los mandamientos, pero si fallaba en uno solo, ya caía toda la maldición sobre usted. La ley decía, maldito aquel que no guardare todas las palabras de la ley para cumplirla. Entonces era muy difícil. Y Cristo nos redimió de esto, ¿sí? De esa maldición. Amén. Y ahora Gálatas 3:10 nos está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe usted cuántos estatutos, decretos y mandamientos había en la ley? Más de 600. Más de 600. O sea que si usted cumplía 599 y no cumplía uno, porque no le parecía, porque no estaba de acuerdo, porque había fallado, se equivocó, no lo cumplió, no le valen esos 599 que hubiera cumplido. Era maldito. Pero Cristo en la cruz crucificó esa maldición, nos redimió de esa maldición de la ley. Alabanza. Por eso al principio él le decía, usted y yo somos privilegiados por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, por habernos escogido, por habernos apartado para su gloria. Alabanzas al Señor. ¿Y por qué el hombre es tan propenso a desobedecer? ¿Por qué nosotros desobedecemos tan fácilmente? Porque hay una ley en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que está vendido al pecado, que lo heredamos, que tenemos una naturaleza caída, ¿sí? En la carne. Es la ley del pecado y de la muerte que nos gobernaba cuando no teníamos a Dios. Amén. Pablo dice que él con la mente quería obedecer a Dios, pero con la carne obedecía al pecado. Quería obedecer al pecado, ¿sí? Entonces nosotros hemos leído en Gálatas que dice que Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora, eso de la maldición es muy importante, porque algunas personas son maldecidas. ¿Qué significa maldecir? Decir mal de alguien, desearle un mal a alguien. Por ejemplo, usted lo roban y usted le desea mal a esa persona. Uy, ojalá lo cojan y le den una garrotía de ese ladrón. ¿Cierto? Uy, ojalá cuando vaya corriendo que se me llevó el celular, se me llevó el portátil, el iPhone, ojalá por allá corriendo lo coja un carro y lo atropelle y lo deje allá
y yo voy a ir, cojo mis pertenencias. ¿Qué es lo que está haciendo uno? Echándole una maldición, ¿sí? Porque le está deseando mal a esa persona, ¿sí? Yo recuerdo una vez un hermano estaba pero iracundo, bravo, porque le han robado el reloj, le han robado el celular. Y dijo, oye, ojalá le peguen un tiro en una pierna. Yo no digo que lo maten, pero ojalá le peguen un tiro en una pierna. Ya le está echando una maldición a esa persona. Y hay gente que maldice, y hay otros que le han echado maldiciones. Y algunos hablan de maldiciones hasta generacionales, que pasan de generación en generación. Y uno ve familias donde está esa... que el papá es alcohólico, porque el abuelo era alcohólico y los hijos alcohólicos o drogadictos, y uno ve como que hubiera una maldición allí. Pero la Biblia nos dice que Cristo nos redimió cuando llegamos a Él de toda maldición, hasta de maldiciones generacionales que pudieran haber en nuestras vidas. Por eso yo creo que cuando alguien está en Cristo, hermanos, el pasado ya quedó sepultado, ya no existe. Ya lo que pasó en tu niñez, tus conflictos, tus problemas, ya quedaron atrás. No lo reviva. No vuelva otra vez a pensar que lo que está sufriendo ahora es producto de su niñez, de lo que pasó en el pasado. No, ya el pasado solo queda ¿qué? Cenizas. Ya quedó sepultado en lo profundo de la mar. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. La tristeza tuvo que huir, la angustia, la depresión tiene que irse, porque ya no estamos bajo maldición, ¿cierto? Cristo nos redimió de esa maldición, de esas maldiciones que alguien, mire, hermanos, a usted que tiene su negocio, usted no tiene que andar con miedo que porque el otro empresario envidioso, porque ve que prospera, te está haciendo brujería. Hermano, eso ya no le hace efecto a los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es que la Biblia nos dice que Cristo nos redimió de toda maldición. Nos pasado, ya lo hizo. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del madero. Cuando Él murió en la cruz, nos redimió a nosotros de todo temor, de toda maldición, ¿sí? Así como lo hizo con el pecado, lo hizo con la maldición, ¿sí? Por eso ya no traiga usted, hermano, si su infancia fue trágica, ya no traiga a su memoria eso, porque es que cuando usted vino a Cristo, nació de nuevo. O sea, usted empezó de nuevo, de cero. Su mente, su corazón y su alma empezaron limpiecitas, nuevas. Amén. ¿O no le creemos a aquel que dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, por eso nosotros no estamos para maldecir. Por eso Jesucristo dice que si alguien lo maldice, ¿qué debemos hacer? Bendecirlo. Una vez yo iba en el vehículo por la avenida de los Cerros y cometí una imprudencia. Yo reconozco que me cometí una imprudencia. Habían dos muchachas en moto allí y yo me les adelanté y ellas se asustaron. Sí, cometí una imprudencia de haberme les adelantado muy cerca y ellas se asustaron. Y me pegaron tremendo madrazo. O sea, me echaron una maldición. Un madrazo es otro tipo de maldición, ¿cierto? Echaron un madrazo, hermanos. Y yo me acordé de ese texto del Señor, ¿sí? Porque a uno le da coraje que le nombren la madrecita, ¿cierto? Pero si la persona uno no conoce a la persona, ¿por qué se va a ofender por una persona que ni lo conoce a uno y que le está diciendo cosas? ¿Sí? Y cuando a usted le llega una encomienda, cuando a usted le llega una encomienda de servientrega, de envía, de lo que sea, le llega a su casa una encomienda, pero resulta
que si usted no recibe esa encomienda, ¿qué pasa? Entonces el mensajero simplemente se va, ¿y a quién se la devuelve? Al que se la envió, ¿cierto? Entonces cuando usted lo insultan, lo tratan mal, lo vituperan, lo maldicen, le mientan madre, lo que sea, ¿por qué nos vamos a enojar? Simplemente no reciba el paquete. Si usted no recibe el paquete, ese paquete se le devuelve al destinatario. Amén. Pero como somos hijos de Dios, no queremos que se le devuelva el mal al otro. Y el Señor nos dice, bendecid y no maldigáis, ¿cierto? Bendecí a los que os maldicen. Y claro, yo me acordé de eso y yo le dije, la esperé y le dije, el Señor Jesucristo las bendiga. Y seguí, ¿cierto? Yo creo que se les quitó un poquito la ira, porque la blanda respuesta también quita la ira. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces bendecí a los que os persiguen. Entonces está diciendo que aún las personas que están en contra de uno, no les deseemos el mal, porque eso hasta se retorna en un bien para nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Señor vino para quitar la maldición. Fue hecho, justamente se hizo el maldición para que ya nosotros no tuviéramos ningún temor por las maldiciones que existían antes, que nos eran contrarias. Amén. Por eso Apocalipsis 22:3 dice que ya no habrá más maldición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahora, estamos hablando de que así como la serpiente simboliza el pecado, así como simboliza la maldición, Cristo en la cruz del Calvario se hizo pecado y se hizo maldición. Mire, cuando el Señor le echó la maldición a la serpiente, ¿qué le dijo? Que ahora te arrastrarás sobre tu pecho, andarás y comerás del polvo de la tierra. ¿De qué somos hechos nosotros? Del polvo de la tierra, ¿sí? Del polvo de la tierra. ¿Sabe cuál es el alimento preferido del diablo? Usted y yo. La carne. El polvo de la tierra, ¿sí? Comerás del polvo de la tierra. ¿Acaso la Biblia no dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Sí? Entonces él quiere hacernos pecar. ¿Hacernos pecar en qué? En la carne. Porque fue en la carne donde el diablo pudo operar, pudo meter el pecado en el primer hombre, en Adán y Eva. Y de ahí el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado fue pasando a todos. ¿Cuántos han ido a pescar? O al menos han visto, ¿cierto? Se tira el anzuelo, pero en el anzuelo está la carnada. Está la carnada. El pez ve el anzuelo, no. Ve la carnada. Tiene hambre. Ve la carne. ¿Sí? Entonces Cristo se hizo carne. La Biblia dice, no dice que Él se hizo un ángel, se hizo un querubín. Se dice que Dios fue hecho carne, que Cristo se hizo carne. Cuando Jesús se hizo carne, entonces el diablo, ¿qué dijo? Este va a ser como los demás seres vivientes, como los demás mortales, como los demás seres humanos. A todos los hizo caer, nos hizo caer el diablo. A todos, desde Adán en adelante, todos pecamos. Sí, aquí no puede decir alguien que nunca pecó, porque entonces nos tocaría que se parara por acá y todos nos postramos a adorarlo, porque el único que no ha pecado es Cristo nuestro Señor. Amén. Pero todos hemos pecado, hemos fallado. Por eso no estamos en la capacidad de juzgar a otro, porque resulta que nosotros también la hicimos, ¿cierto?
Entonces tenemos que tener misericordia de los demás, así como Dios la tuvo de nosotros. Gloria a Dios. Entonces Cristo, ¿por qué se hace carne? Romanos capítulo 8 y versículo 3, que las hermanos los hermanos de Come lo van a poner allí. Romanos capítulo 8 y el versículo 3 nos está diciendo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Lo condenó en la carne. Recuerda que le hablé de la carnada, ¿cierto? Cuando Satanás vio a Cristo, a Dios hecho carne, él sabía que no podía vencer a Dios, pero ahora lo veía en debilidad hecho carne y él pensó que lo podía derrotar. Y por eso en el desierto lo trató de tentar, ¿cierto? 3 veces lo tentó, ¿sí? Y Jesucristo entonces fue la carnada para el diablo. Fue la carnada para el diablo. Así como el anzuelo, el pez ve la carne y la muerde y queda atrapado en el anzuelo, y usted cuando siente el peso comienza a darle vuelticas allí, a jalar o a darle vuelta y saca el pez y quedó atrapado. Así Jesucristo se hizo carne y venció el pecado, condenó al pecado en la carne. Así que el diablo mordió el anzuelo. Y cuando mordió el anzuelo, Jesucristo cogió al diablo y se lo llevó a la cruz del Calvario y lo crucificó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabanzas al Señor. Aleluya. Mire, por eso Hebreos 2:14 lo confirma acá. Y dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué el Señor se hizo carne? Para derrotar, ¿sí? Por medio de la carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir significa dejarlo sin poder, dejarlo sin armas, dejarlo sin efectividad. Lo que nos está diciendo. Es decir, el diablo fue juzgado en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el campo de batalla? La carne de Jesucristo. Allí se estaba librando en la cruz del Calvario una tremenda batalla, la cual usted y yo ya sabemos que el vencedor es Jesucristo nuestro Señor. Que Él fue el vencedor del Gólgota y que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quiere darle ese aplauso más fuerte al Señor? Alabanzas al Señor. Ahora con razón Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que él fuera levantado. Y así como estaba la serpiente allá inerte y muerta, derrotada y vencida, cuando una persona mira la cruz del Calvario, está viendo derrotado el pecado, la maldición y el mismo diablo. Y está viendo a un Cristo poderoso, victorioso, que venció todas estas cosas para que hoy pudiéramos tener libertad, para que pudiéramos levantar las manos, para que pudiéramos batir esas palmas, gloria a Dios, para que pudiéramos darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Alabanza al Señor Jesús. Así que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que nos limpió de esa mancha de pecado, nos libertó del pecado, nos justificó, nos reconcilió, nos santificó. O sea, todo lo que Cristo hizo allí es para que usted, mírelo, póngame el otro versículo, hermanos, que dice el versículo 15. Todo eso lo hizo para que usted ya no tuviéramos temor. Para que aquellos que tenían temor hasta de la muerte estaban todo el tiempo sujetos a servidumbre. Mire, el que está en Cristo ya no tiene temor ni a la misma muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Gloria al nombre del Señor.
Aleluya, fuerte ese aplauso para él. Aleluya. Hermano, mire, esto es muy importante lo que nos dice Hebreos 2:14. El Señor se hizo carne, se manifestó en carne, participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es muy importante porque nosotros, hermanos, si no entendemos esto, estamos siempre bajo temor, bajo miedo, bajo dominio. Estaba escuchando a un entrenador de boxeadores que estaba dándoles una charla a su equipo y me pareció algo tan bonito porque él decía, vea, en la selva hay animales. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante. El elefante. El elefante es capaz de levantar esas patas y aplastar un león. Aplastar al león. ¿Cuál es el animal más veloz? La gacela, ¿cierto? La gacela. O el guepardo también dice, ¿cierto? ¿Cuál es el animal más alto? La jirafa. O sea, si usted va a ver unas características, va a ver que en la selva hay animales más fuertes, más altos y más veloces que el león. Pero ¿a quién se le llama el rey de la selva? Al león. ¿Y por qué al león se le llama el rey de la selva? Y decía, porque es que el león tiene algo que no tienen los demás animales. El león no tiene miedo. Al león no le da miedo. En cambio, el elefante cuando ve un león sale huyendo. La gacela cuando ve un león te pega tremenda disparada. Lo mismo lo hace la jirafa, por muy altota que sea. Todas andan con miedo. Pero en cambio el león no conoce el miedo. Y sabe a veces que nos derrota a nosotros como cristianos el miedo. Porque creemos de que ese enemigo que nosotros tenemos, que tenemos un enemigo, claro que sí, hasta la muerte lo vamos a tener, pero creemos de que Él es más poderoso y que nosotros somos más débiles que Él y que Él nos puede destruir. Y mire que, y no diga que no, hermano, porque apenas usted se ve en aflicción, en angustia, no sabe qué hacer, se desespera. Ahí está usted pensando que usted va a ser derrotado, que va a ser derrotada. Pero ahí nos está diciendo el Señor que Él murió en la cruz y ya sabemos que eso ya pasó, eso ya lo hizo, ¿sí? Él por medio de la muerte, ¿cierto? Por medio de la muerte destruyó, ahí dice, ¿cierto? Destruyó. Él participó para destruir por medio de la muerte. ¿Ya murió Cristo? Si Cristo ya murió, quiere decir que ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Ya lo destruyó. Amén. O sea, él ya no tiene el poder que tenía antes. Ya no tenía las armas de destrucción que tenía antes. Colosenses dice que el Señor lo despojó. También dice, lo despojó de las armas, del dominio que tenía. ¿Por qué el diablo tenía dominio? Porque el hombre le había dado el dominio. Porque resulta que Dios le había dado el dominio y el poder al ser humano para que gobernara sobre toda la creación. Pero nosotros somos los que le damos dominio, mire, a Dios para que Él gobierne nuestra vida o no la gobierne. Usted puede decirle a Dios, no quiero que me gobiernen más, y Dios no te va a gobernar más tu vida, ¿sí? Pero tú puedes decirle a Dios, yo quiero que tú seas el rey de mi vida y de mi corazón y que tú guíes todos mis pasos y que tú me dirijas, y resulta que Él lo hace. O sea que usted es el que le da permiso a Dios para bendecirlo, para gobernarlo, para dirigirlo, para usted hacer la voluntad de Dios. Pero también usted y yo le damos el permiso al otro, al enemigo, para que Él tome dominio de nosotros, para que Él nos controle. La Biblia dice que ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se dejan dominar por el maligno, pero los hijos de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Así que si usted hay una bruja volando por allá arriba, que siga volando, pero a mí no me va a quitar el sueño. Yo no me voy a trasnochar por un espíritu que está molestando, por unas cadenas que están sonando, porque ya Dios, mire, el diablo, por eso dice la Biblia que anda es como un león rugiente, no es un león. Y si fuera un león, está viejo y sin dientes. ¿Sí? O sea, no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada contra los hijos de Dios? La Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿quién es más fuerte? Usted que lo resiste a Dios. Usted que está haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque ahí primero dice, someteos a Dios. Claro, esa es la clave. Someteos a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Porque hay que someterse a Dios primero, porque el diablo no va a huir por usted. Huye es porque Dios está con usted. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces eso debe quedar bien claro, ¿sí? Y no somos nosotros los que lo vamos a destruir. ¿Sí? Usted no se ponga a destruir y que atar y desatar al diablo. El Señor nos ha mandado a eso. Ya el Señor ya lo hizo. Usted lo que tiene es que resistir, huir del pecado, ¿cierto? Y resistir al enemigo y ya. Amén. Sométase a Dios y listo. Tiene que estar uno ahí a cada rato. Hermano, vea, yo no estoy de acuerdo con esas guerras espirituales que a veces hacen algunos por ahí. Y eso menciona más en las oraciones al diablo que a Dios. Cuando la adoración, ¿cierto? Y la oración es para glorificar más a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacer guerra? El Señor no nos ha mandado. Hay un texto en la Biblia que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No dice que guerra, está haciendo lucha, sino contra principados, contra potestades, pero ¿cuál es el arma que tiene el enemigo? La astucia, el engaño, ¿sí? No tiene otras armas. El enemigo no te va a obligar a ti a que peques. No va a no te va a coger a ti a la fuerza, llevarte a fornicar, a adulterar, a beber, a emborracharte como loco, ¿sí? No lo va a hacer. Te va a engañar. Te va a hacer pensar que eso es bueno y que esa es la solución para tus problemas, ¿cierto? Y tú vas a caer en eso. Mire, así como la serpiente antigua no le dio el fruto y no se lo puso en la mano a Eva, ella misma fue la que tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ella misma se lo mandó a la boca. Y ella misma se lo dio a Adán. Y Adán no fue obligado tampoco, también es responsable. ¿Por qué Adán es más responsable que Eva? Porque es que Dios le dio el mandamiento primeramente fue a Adán. Se lo dio incluso antes de haber creado a Eva. Se lo dio a Adán. A ver, le echamos la culpa solo a la mujer. No, también tranquilo, hermanas, que nosotros los hombres tenemos más responsabilidad. ¿Ah? Además, Adán estaba allí con Eva. La versión hebrea nos dice que a Eva le dio del fruto a su marido que estaba con ella. Así dice la versión hebrea. Se lo dio a su marido que estaba con ella. ¿Sí? O sea, no es que Adán estaba sola ahí Eva estaba sola con la serpiente allí siendo engañada. Ahí estaba Adán escuchando todo y no hizo nada. Aquel también es responsable. También es responsable. La dejó a ver ella qué hacía. Mire cómo es de vivo Adán. Digo, vamos a ver si se muere. Esperemos a ver si se lo come, a ver si se muere. Si no se muere, pues hasta le doy una probadita. Y no se murió, ¿cierto? Yo, vea mi hijo que no me morí. Tenga, coma usted también. Pero sí hubo una muerte, ¿cierto? Una muerte espiritual. Llegó el pecado a sus vidas, llegó una sombra y hubo una muerte física porque ellos después murieron, porque estaban creados por Dios para nunca morir. Entonces la muerte física también llegaría, pero lo peor era la muerte espiritual. Amén. Entonces antes de que el diablo existiera no había pecado en el hombre, ¿sí? Porque el diablo fue el primero que pecó.
Él era un querubín y no había pecado, todo era paz, todo era bendición, era bondad, hasta que se halló el mal en él, ¿sí? Y ahora ya estaba el diablo pecador. Y esa naturaleza pecaminosa que tuvo origen en Satanás, se la pasó al ser humano, en la carne, ¿sí? Y nosotros llegamos a ser cómplices entonces por causa del pecado. Y por eso la serpiente fue maldecida por haber incitado a la mujer a que pecara. Cristo venció al pecado en la carne, como leímos ahí en Romanos 8:3, ¿sí? Y por eso el diablo no quiere, no le gusta confesar que Jesucristo ha venido en carne, porque en la carne fue que el Señor lo derrotó, lo venció a él. Y como él lo venció en la carne, nos está diciendo que usted y yo podemos vencer. Amén, dicen amén. Que usted esté pasando por aflicción, por problema, por angustia, aflicciones de la carne, porque casi todo lo vivimos en la carne, ¿cierto? Las aflicciones, la angustia, la enfermedad, la escasez, los problemas que ya le llaman ahora psicológicos, psiquiátricos, todo eso se sufre en la carne. Pero Cristo nos redimió de todo esto para que usted fuera libre, para que usted no viviera en temores, para que usted pudiera, como Cristo venció, nos está diciendo el Señor Jesús, usted y yo no solo somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Por qué usted y yo somos más que vencedores? Porque resulta que no tuvimos que hacer lo que Cristo hizo para vencer. No tenemos que ir a hacer un sacrificio. No tenemos que morir para vencer el pecado. Cristo ya lo venció. Y entonces por eso nos hace a nosotros más que vencedores. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces Jesús no cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Isaías 53 nos está diciendo, el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos fue en su muerte. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese es un versículo clave. Porque hay algunos impíos por ahí que muestran a Jesucristo superestar cometiendo pecados, ¿cierto? Y blasfemando contra Cristo. Pero él nunca cometió pecado. Fue tentado en todo. ¿Qué quiere decir tentado en todo? Mujeres que andaban detrás de él. Porque debe haber sido bien hermoso, ¿cierto? Nuestro Señor, yo no creo que el Señor se haya hecho carne en uno bien feo de nosotros, ¿cierto? tuvo que haber sido alguien bien hermoso. Y me imagino las mujeres ahí escuchándolo hablar y todas. ¿Recuerda a la mujer samaritana? ¿Usted se imagina la mujer samaritana cuando ve a ese hombre llegar? ¿Ah? Claro, y eso de una se hizo pasar por solterita, ¿no? Y el Señor le dijo, pero usted tiene uno allá, tiene un hombre allá, no se ha casado, pero ahí lo tiene. Me imagino cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Ella pensó hasta que Jesús le estuviera coqueteando. Y no falta el mal pensado, ¿cierto? Pero el Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene, o sea 6. Y con él era 7. Pero él no venía por su cuerpo, venía por su alma. Y qué bueno que él era el 7, el perfecto, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor, el número perfecto. Gloria al nombre del Señor. Ahí llegó para cambiarle la vida a esta mujer, para transformarle todo a esta dama. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vino en semejanza de carne de pecado, o sea, no igual. No igual porque resulta que la carne nuestra tenía una naturaleza pecaminosa, caída, pero la carne de Jesús no.
era diferente, era en apariencia, era semejante, ¿sí? Ahora, Jesús, mire, no podía fallar. Era imposible que él fallara, porque si él hubiera fallado, no nos podía haber rescatado a nosotros, perdonado a nosotros. Porque no se podía ofrecer un cordero, en la ley no se podía ofrecer un cordero que tuviera defectos. ¿Por qué no se podía ofrecer un cordero que tuviera defectos? Que estuviera cojo, que le faltara una oreja, que fuera sorda, ciega, muda. ¿Por qué? ¿Porque a Dios no le gusta lo imperfecto? No, porque si ese cordero tuviera un defecto, ya no podía morir por los defectos de los demás, porque resulta que él ya tenía un defecto por el cual también tenía que morir entonces por ese mismo defecto. Entonces tenía que ser sin defecto para poder llevar los defectos de los demás. Amén. Cristo el Señor, mire, por eso Él no cometió ningún error, ningún pecado, ninguna falta. Amén. Para poder llevar el pecado de todos nosotros, Él tenía que ser santo, sin mancha. ¿Qué hacían con los corderos? ¿Qué hacían con el cordero? Entonces, para saber que no tenía defecto, ¿qué hacían? ¿A dónde lo llevaban? A los sacerdotes. Los sacerdotes llevaban esos corderos y lo examinaban minuciosamente, todo, de la cabecita, las orejas, todo lo examinaban, las paticas, todo, que estuviera perfecta. Cuando estuviera ya, hayan verificado que estaba perfecta, que no tenía defecto, la llevaban a lavar y luego la llevaban al sacrificio. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Jesús, antes de ser sacrificado, también fue examinado. Como un cordero, estuvo delante de los sumos sacerdotes, de Caifás, de Anás. Allí fue interrogado y no le encontraron ninguna falta en que acusarlo a él. Tuvieron que conseguirse testigos falsos y se contradecían entre sí y ninguno podía acusarlo de algo que fuera verdad. Lo llevaron donde Pilato y Pilato, ¿qué hizo? Sacó una palangana y se lavó las manos y dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. No quiero saber nada de él. Yo no encuentro en él nada digno de muerte, dijo Pilato. Lo llevan donde Herodes y Herodes se lo devuelve a Pilato, que dice: no, es que yo no encuentro nada en él. Nadie encontró ningún defecto en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Alabanzas al Señor. Ni aun Judas que lo entregó, al final puede devolver las monedas y dijo: yo no quiero saber ya nada, tener nada que ver con este justo. Y fue y se ahorcó, ¿cierto? Porque no encontró ningún defecto en Cristo el Señor. Aleluya. Y Cristo fue lavado en las aguas del Jordán, así como los corderos, no porque él tuviera pecado, sino porque estaba siendo preparado para el sacrificio. Y por eso el sumo sacerdote dijo: es mejor que muera un hombre por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y estaba hablando proféticamente, porque ahí estaba el Cordero de Dios, santo, sin defecto, sin pecado, amén, dispuesto para el sacrificio. Y ahí tuvo que decir: aquí está, he aquí el hombre, ¿qué quieren que haga con él? Y gritaron: crucifíquelo, como quien dice, acto para el sacrificio. Está sin defecto, lo pueden sacrificar a él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso dice que él vino en semejanza de carne del pecado, porque así como el pecado entró en el mundo por medio de la carne, por un hombre, Adán, por medio de Jesucristo el pecado fue derrotado. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios, dice la palabra del Señor, se hizo carne, participó de carne y sangre para condenar al pecado. ¿Y qué significa condenar el pecado? Decir
exhibirlo públicamente, señalarlo y decirle: esto es contrario a Dios, esto no es de Dios, y exhibirlo y condenarlo. Gloria al Señor Jesús. Por eso cuando alguna persona ha venido a Cristo, gloria al nombre del Señor, y se entrega su vida a Jesús y se arrepiente de sus pecados, se puede ir con la convicción de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario llega a su vida y lo perdona y lo limpia y lo hace una nueva persona, una nueva criatura. Gloria al nombre del Señor. Se olvida el Señor de lo que hicimos en el pasado, porque el Señor no es un hombre como nosotros, que a nosotros nos la hacen y no nos olvidamos. Cuando alguien hace algo contra nosotros, ahí está todavía el recuerdo, quizá perdonamos pero no olvidamos. Pero resulta que Dios perdona y olvida, porque Él dice: y no me acordaré más de vuestros pecados. Alabanza al Señor. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Colosenses 2:13 dice que cuando nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como la carne era pecaminosa, Dios quiso simbolizar por medio de ese corte de la carne que nos habla aquí cuando estamos en la incircuncisión de vuestra carne a causa del pecado. Dios en la cruz del Calvario es como si hubiera circuncidado el prepucio de nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Y por eso, ¿qué quiere decir eso? Que quitó de nuestra vida, desarraigó, cortó el pecado, cortó la maldición, cortó el poder que tenía el enemigo sobre nosotros. Y Él ya no tiene nada, o sea, nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con Él. Ahora nosotros somos de Cristo. Vivimos para Él, vivimos por Él, vivimos con Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. El acta de decretos que nos era contraria, Él la clavó en la cruz. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Que una vez van a estar delante de Él, todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, ¿sí? Delante, y los libros serán abiertos. Y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Pero ¿sabe qué me llena a mí de gozo y de alegría? Que ante ese juicio, ante el gran trono blanco, ya no estaremos nosotros. Aleluya. Y ya el Señor no traerá a la luz las obras malas que hicimos nosotros, como estarán allí. Allí los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en el libro. Y allí el Señor recordará el día, la hora, la fecha, ¿sí? El año, cada momento en que hicimos un pecado. Ahí está escrito en los libros. Y nadie tendrá justificación delante de Dios. Pero sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, toda esa acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Y ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y en ese libro ya el pasado está borrado. Lo que hicimos antes de Cristo, antes de conocer al Señor, Él lo borró y lo clavó en la cruz. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe por qué le digo que usted y yo no vamos a pasar por el juicio de Dios? ¿Usted sabía eso? ¿Que la iglesia no va a pasar por el juicio de Dios? ¿O usted piensa que
que vamos a pasar ante el juicio de Dios, ante el trono blanco, y que entonces Dios a uno los va a mandar para el infierno y al otro venga para el cielo. No, el Señor, cuando te perdonó y te lavó con su preciosa sangre, ya escribió tu nombre en el libro de la vida. Mire, ¿por qué la iglesia no va a pasar por el juicio de Dios? Porque resulta que ya nosotros pasamos por el juicio de Dios, ya lo pasamos. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así, pastor? ¿Cuándo pasamos por el juicio de Dios? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él pasó el juicio que usted y yo teníamos que pasar. Cuando usted se arrepintió, es como si usted estuviera ante Dios, estuviera en el juicio. Precisamente eso es lo que pasó. Cuando usted se arrepintió, fue a los pies de Cristo, usted estaba ante el estrado de Dios, ante el juicio de Dios, ¿sí? Ahí estaba el diablo para acusarlo, para recordarle todo lo que usted y yo habíamos hecho, uno por uno, ¿sí? A ir recordando todo esto y acusándonos delante de Dios, ¿sí? Pero ahí también estaba nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, diciéndonos: sí, es verdad que hizo eso, pero yo en la cruz del Calvario ya crucifiqué el pecado de este hombre, de esta mujer, que ha venido a los pies míos, humillado, arrepentido, y el juicio que él tenía que pagar, el castigo que él tenía que pagar, ya lo recibí yo en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice Isaías 53. Aleluya. Él llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz del madero. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y por eso ahora tenemos el privilegio grande de ser hijos de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues darle gracias a Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Andar con esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Vivir como somos. Somos personas libres, no libertinas, somos libres. No para hacer el pecado, somos libres para ser siervos de la justicia. Somos libres para agradar a Cristo. Somos libres para adorar a Cristo. Cuando usted se reúne como hijo de Dios, como iglesia, se reúne para celebrar la victoria de Jesucristo. Nuestras reuniones por eso son fiestas, son alegría, porque estamos celebrando la victoria de nuestro Señor Jesús. No son funerales, ¿cierto? Nuestros cultos no son funerales. La gente dice: ¿por qué son tan bullosos? Porque es que estamos felices por lo que Cristo hizo. Alabanzas al nombre del Señor. No nos sometamos nuevamente a esclavitud. ¿Cómo nos sometemos a esclavitud? Cuando volvemos al pecado. Cuando usted vuelve al pecado, se está sometiendo otra vez a esclavitud y no está viviendo como lo que es, como un hijo o como una hija de Dios. No tema, porque usted y yo tenemos al más grande, al más poderoso, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Porque el Señor ha puesto al enemigo, a Satanás, lo ha puesto debajo de ¿qué? De nuestros pies. Amén. Y porque usted y yo estamos para ser heraldos de la verdad. Porque usted y yo estamos para transmitirle, heraldo. ¿Qué quiere decir heraldo? Un mensajero. Usted y yo tenemos familias, amigos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que transmitirle a ellos lo que somos, lo que Cristo hizo en nuestra vida. Es la mejor forma de evangelizar. Cuando usted le demuestra al otro que usted es una persona que Cristo lo libertó, que usted no es una persona que está viviendo como según la corriente de este mundo, sino según Cristo nos libertó a nosotros. Yo le invito a que estén en sus pies y quisiera hacer una oración en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo no sé si hay temores, yo no sé si hay angustias,
Yo no sé si alguna vez ha pensado, ¿será que sí me voy a salvar? ¿Será que no? Pensemos en algo. La salvación es presente. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Sí? ¿La salvación se puede perder? Sí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo se pierde la salvación? Cuando nos descuidamos, cuando nos soltamos del autor de la salvación, ¿cierto? Que es Cristo el Señor. Cuando estamos aferrados a Él, pegados a Él, pues la salvación usted nunca la va a perder. El Señor pone el ejemplo como la vid, es decir, el árbol de la matica de uvas, y nosotros somos las ramas que tenemos pámpanos, tenemos racimos, ¿cierto? Mientras la rama esté pegada al árbol, esa rama va a mantener viva, va a dar fruto. Entonces no hay temor, la rama no va a estar con miedo diciendo, ay, me voy a morir, me voy a secar. ¿Será que sí voy a dar fruto? ¿Será que no? ¿Será que voy a poder salir adelante? La rama nunca piensa eso, porque está adherida a la savia que da el tronco, ¿cierto? La vid. Pero si la rama llegase a decir, ya no necesito estar pegado a este arbolito, me voy a soltar y voy a vivir solo, jamás podrás vivir. Quizá te alejes de Dios y digas, me está yendo bien, ve, no me pasó nada, ve. Pero así la rama usted la va viendo verde todavía, aunque se ha soltado del árbol, todavía la seguirá viendo verde y todavía tendrá el fruto ahí. Pero llegará el momento en que sus hojas se van secando, su tallo ya no se ve verdecito sino café, sus frutos se va pudriendo y se lo van comiendo los gusanos, ¿cierto? Porque no está adherido a Cristo. Entonces Cristo en la cruz del Calvario derrotó por nosotros el pecado, la muerte y al diablo, para que nosotros viviéramos siempre en victoria en el nombre de Jesús. Hay alguien que tiene una necesidad en esta mañana y quiera levantar su mano. Hay alguien que quizá ha pasado por temores, angustia y dice, no he podido salir de esta situación, no he podido vencer el pecado, tengo una tentación muy fuerte y no me he podido liberar de esto. Yo solamente le estoy diciendo en esta mañana, crea y mire allá como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Usted mire la cruz en este momento y no vea como cuando éramos religiosos, que veíamos era alguien ahí con el rostro inclinado, sin vida, inerte. No vea a Cristo, vea su pecado que quedó allá crucificado, vea sus angustias que quedaron allá crucificadas, vea la maldición que quedó allá crucificada, vea la derrota de su enemigo allá y vea a Cristo vencedor en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, Padre de gloria, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad. Hay alguien que tiene una necesidad, hay alguien que tiene un temor. Levante su voz, su mano y dígale al Señor, Señor, yo creo, quiero mirar en esta hora, para que todo aquel que mire, para que todo aquel que levante su mirada, quizá el enemigo quiere tenernos con la mirada hacia abajo, decaídos, tristes, derrotados, pero lo que nos está diciendo el Señor, levante tu mirada a lo alto, mira al vencedor del Gólgota, mira la derrota de tus fracasos, mira la derrota de tus angustias. Toda depresión tiene que huir en el nombre de Jesús, porque Él ya la llevó en la cruz. La enfermedad que te agobia y que te angustia, Él la llevó también en la cruz del Calvario. Si piensas, si el médico te dijo tienes que ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo, sufres de depresión, de angustia, de ansiedad, yo quiero decirte, eso también lo llevó Jesús, lo crucificó allá. Si alguien tiene temores porque cree que no es digno de la salvación, ninguno de los que estamos acá,
No la merecíamos tampoco. No merecíamos este privilegio tan grande que Cristo nos ha dado, de ser llamados sus hijos. Valora lo que el Señor te ha dado, porque es grande. Lo que tenemos usted y yo es lo más hermoso que le ha podido pasar a un ser humano. Que Cristo nos haya mirado, se haya rebajado, se haya humillado para venir a este mundo y para ser vencedor por nosotros. Es el motivo más grande de que estemos agradecidos. Que no te estén rogando para que lo adores, que no te estén rogando para que te congregues. Un adorador no necesita que le rueguen. Un agradecido, una agradecida no necesita pedir que lo adoren. Qué bueno que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, ya no busquen más adoradores, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y qué bueno que tú le dijeras: Señor, ya no busquen más. Aquí estoy yo, Señor. Yo quiero ser ese adorador que tú buscas. Yo quiero ser ese que valora lo que tú hiciste por nosotros. Yo quiero ser esa mujer, ese hombre, ese joven que no tienen poco de esta salvación tan grande. Yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco, Jesús. Alabado seas. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor.